Esto es como se ven muchas veces algún outlier y que se ven por fuera donde está la distribución de los otros datos. Igual, a ver, perdón, que tenía texto que no lo veo. A ver, esto sí, pero acá, bueno, entonces, ¿qué gráficos utilizamos para estos? Ya vimos, utilizamos boxplot y utilizamos este gráfico que se llama histograma, que también seguramente que ustedes lo deben conocer muy bien, donde vemos la distribución de frecuencias. Por ejemplo, este es el índice de masa corporal. Vemos cuán frecuente es cada uno de los valores, cuántas observaciones tenemos en cada uno de estos que son en realidad intervalos, ¿sí? Cada uno de estos rectangulitos representan un intervalo que va consecutivo con el intervalo anterior, pero son excluyentes uno del otro. Y el área de cada rectángulo es la frecuencia relativa para ese intervalo, ¿sí? Seguramente que ustedes deben conocerlos y deben manejarlos. Bueno, y si yo grafico mi variable, porque esto por ahí uno no lo ve en la publicación, pero cuando uno está trabajando con los datos, uno va mirando qué distribución tiene, para empezar a pensar qué tipo de medida de resumen después voy a aplicar y demás. Eso vamos a tratar de verlo y no me quiero olvidar, pero primero tenemos que ver esto. Entonces, cuando yo hago un histograma, lo que quiero entender es cómo se distribuye esta variable, ¿sí? Cuál es la distribución de esta variable en mi muestra. Y lo que muchas veces trato de pensar es si esta distribución se parece o no a la distribución normal, ¿sí? Y la distribución normal o curva de Gauss tiene algunas características que la hacen como más, digamos, a la cual se le pueden aplicar, ¿sí? Porque se conoce bien cómo es la distribución, se pueden aplicar ciertos métodos estadísticos que espero que lleguemos a ver con Claudio, ¿sí? Básicamente, en una distribución normal, conociendo la media y el desvío estándar, ¿sí? Yo puedo predecir cómo es la distribución del resto de los datos. ¿Por qué? Porque conociendo la media y el desvío estándar, sé que la media más menos un desvío estándar contienen el 68% de las observaciones, ¿sí? La media más menos dos desvíos estándar contienen el 95% de las observaciones, ¿sí? Y la media más menos tres desvíos estándar ya contienen prácticamente todas las observaciones, que es 99%. Pero en general, para cuestiones estadísticas que van a empezar a ver mañana, nosotros con una distribución, ¿sí? Normal, una distribución que se parece a la distribución normal, podemos aplicar, digamos, conocer esto nos va a permitir saber que si algo está por fuera, ¿sí? de los dos desvíos estándar, ya voy a considerar que no es parte de esta distribución, que tiene muy pocas probabilidades de pertenecer, ¿sí? a digamos, a esta distribución, a esta curva, y que ya la probabilidad es tan baja de pertenecer a esto que ya voy a considerar que es diferente de esto. Entonces voy a considerar que puede pertenecer a otro grupo, ¿sí? O que hay otra influencia. Y es lo que van a empezar a ver mañana con Inés y, bueno, y veremos con Claudio también hay algo de esto que van a tocar. Entonces, ¿qué más tenemos que ver acá? En una distribución normal o que se parece a la distribución normal, por ejemplo acá se parece un poco a la distribución normal,
yo con mis datos, si veo que se parecen a esto, los voy a poder resumir y va a estar bastante bien representado, ¿sí? Si yo los resumo con la media y el desvío estándar. ¿Por qué? Porque con la media y el desvío estándar, como tiene una distribución que es bastante simétrica y se parece a la normal, solo con esos dos parámetros voy a poder indicar bastante bien cómo es mi variable, cuál es su centro y cómo están distribuidas las observaciones alrededor de esta medida, ¿sí? Ahora, me puede pasar que yo encuentre algo diferente, que encuentre asimetrías hacia la derecha, que se llaman sesgo positivo, asimetría a la izquierda, se llama sesgo negativo, que ya si yo les calculo una media y un desvío estándar, no van a estar representando bien lo que pasa y cuál es la distribución de mis datos. Y en ese caso, usar la media y el desvío estándar por ahí no va a ser lo más apropiado y voy a tener que usar otras medidas de resumen en los cuales, digamos, lo que más frecuentemente se usa es la mediana, ¿sí? Y es lo que viene acá. Entonces, ¿cuándo usamos cada medida de resumen? Si tenemos datos que tienen una distribución relativamente simétrica, ¿sí? Y que tienen una distribución que se parece a la de la distribución normal, puedo usar media y desvío estándar. Ahora, cuando los datos no tienen distribución simétrica, ¿sí? Y muchos recomiendan también para variables discretas utilizar, ¿qué? Utilizar una alternativa que es mediana y el rango intercuartilo. ¿Por qué? Porque van a reflejar mejor la distribución de los datos. Y eso es lo que intento mostrarles con este gráfico, en el cual tenemos una distribución que claramente no es una distribución normal, porque ven que está bien sesgada hacia la derecha, ¿sí? Tenemos muchas variables, muchos datos, muchas observaciones en la primera parte de la curva, ¿sí? Y se van haciendo menos frecuentes. Esto creo que era un ejemplo, ¿de qué era? Creo que era de CD4 este ejemplo. O que los C4 pueden verse de esta forma. Entonces, si yo lo quiero representar con una media, ¿sí? Más desvío estándar, me va a quedar acá donde está esta rayita roja, que ven que no me representa los datos, no me está diciendo lo que es la distribución de estos datos. En cambio, si lo represento con una mediana y el intervalo intercuartilo, me va a estar reflejando mejor cuál es la distribución de mis datos. ¿Sí? ¿Entiende? Bueno, esto es un ejemplo de lo que les decía antes de los percentilos y acá ya estamos terminando y yo les dije que les quería decir algo, no me quería olvidar y ahora me olvidé lo que les quería decir. O tal vez era esto y ya se los dije. Bueno, entonces, recapitulando, vimos variables cuantitativas, ¿sí? O numéricas, que básicamente vimos las discretas y las continuas, y dijimos que como medidas de resumen podemos usar la media, la mediana y el modo, y que son medidas que nos van a marcar la posición o el valor central, y dijimos que teníamos que acompañarla de alguna medida de dispersión para la cual vamos a usar el desvío estándar, que se acompaña con la media, ¿sí? Los rangos que pueden acompañar a cualquiera y específicamente el rango intercuartilo, que es el que va a acompañar a la mediana, por lo que explicamos recién, ¿sí? Ya sé lo que les quería explicar, debe venir la próxima diapositiva. Y después vimos las variables cualitativas o categóricas, que dijimos que podíamos hablar de las nominales, que son simplemente como etiquetas de cada una de las categorías, pueden ser dicotómicas o no, y de las ordinales que tienen un orden implícito y que están un poquito emparentadas con las discretas, ¿sí? Esto es lo que les quería decir. Entonces, las variables que son cuantitativas, podemos expresarlas como la media y la mediana, o podemos trabajarlas de otra forma. Primero, las podemos categorizar a partir de las variables cualitativas, ¿sí? Podemos generar categorías.
yo trabajo con un índice de masa corporal, Body Mass Index, en valor numérico, que va, por ejemplo, el normal, supongo que va de 18 a 25, ¿sí? Y yo puedo trabajar con el número en sí, sacar la media, la mediana, etcétera, etcétera, o puedo armar categorías. ¿Qué categorías? Bueno, lo que es peso normal, lo que es sobrepeso, lo que es obesidad o distintos grados de obesidad, ¿sí? Y a partir de una variable que es cuantitativa, ¿sí?, o numérica, termino formando una variable categórica o cualitativa. ¿Está bien? Pero lo aconsejable es siempre tomar el dato como variable numérica y después esto lo hago en el momento que estoy analizando el dato, ¿sí? Pero primero lo tomo como variable numérica pues me va a permitir hacer muchas más cosas. O sin ir al extremo de generar, bueno, categorías tan definidas, también se pueden trabajar formando intervalos, que un poco es lo que uno ve cuando ve los histogramas, ¿sí? Intervalos que, bueno, según el interés que uno tenga, puede formar distintos intervalos, que esto nos va a servir para trabajar de distintas formas los datos y ver un poco qué nos muestran, ¿sí? En el caso del índice de masa corporal existen categorías ya definidas, entonces tiene mucho sentido usar categorías ya definidas. Pero bueno, después por ahí uno usa otras variables en las cuales no hay categorías tan definidas, entonces uno se puede manejar con intervalos o también podemos dividirlo más de 30, menos de 30 y la transformé en dos categorías, ¿sí? Entonces se transformaría en una variable binaria. Y ya casi para ir terminando, para ver un poco todo lo que vimos, que esto después cuando uno va a leer un artículo de la literatura o cuando uno va a hacer su trabajo, va a estar reflejado. Este era un ejemplo, ¿sí?, en el cual se hacía seguimiento de tratamientos o de medidas para bajar la presión y el control de la glucosa en pacientes con diabetes tipo 2, ¿sí? Más allá del estudio en sí, yo lo que les quería mostrar es este cuadrito, que lo vamos a agrandar para que lo puedan ver, en el cual vamos a repasar lo que vimos. Entonces, primero, tienen la edad, ¿sí?, expresada en años, que está representada en que la edad es una variable de qué tipo. A ver si alguno se anima a hablar. ¿Es cuali o cuantitativa? Guante. Cuantitativa. Entonces va a estar expresada como Media. La media más el desvío. la media más el desvío estándar. Muy bien. Entonces, media más menos desvío estándar, ¿sí? Porque en general se expresa así, más menos un desvío estándar. Segundo, edad, female sex, sexo femenino. ¿Cómo lo vamos a expresar? ¿Qué es esto? Frecuencia absoluta, sí, que es la cantidad de observaciones que tenemos, y entre paréntesis, ¿qué tenemos? La Muestra total. El porcentaje, sí, que es la proporción llevada al porcentaje, y ven que lo que les decía, que si uno dice female sex, mujer, sexo femenino, 42%, no vas a poner sexo masculino, 58%, porque se sobreentiende que si este porcentaje son mujeres, el complementario que son los hombres no hace falta ponerlo. Bueno, edad al diagnóstico de diabetes está expresada como una media, más o menos el desvío estándar, un desvío estándar, ¿sí? Después, enfermedad cardiovascular previa, que es una variable categórica, ¿sí? Enfermedad macrovascular o microvascular, está expresado como una frecuencia absoluta, que es la cantidad de observaciones, o serían cantidad de pacientes que tuvieron esto, y su porcentaje, ¿sí? 1798, 32%, ¿sí? Y en este caso 570, que es un 10%. Y después la glucosa, que
me interesaba para que lo vean, que a veces vamos a usar dos medidas de resumen. Por ejemplo, lo que es la hemoglobina glicosilada está expresada como media y como mediana, que la media es 7,5 más menos 1,6, que es su desvío estándar, y la mediana, como discutimos hace un rato, va acompañada del rango intercuartilo, ¿sí? 7,2 con el rango intercuartilo, que en este caso está expresado los dos valores del cuartil inferior y cuartil superior, ¿sí? Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Y déjenme ver un segundito esto que nos falta. Esto se los voy a dejar para que ustedes lo vean, que es como para repasar un poquito e integrar lo que vimos, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Entonces, hoy vimos un poco la introducción, donde estuvimos viendo qué hacer investigación, ¿sí? Hablamos que para la investigación vamos a trabajar siempre con muestras y en las muestras vamos a estudiar las variables. Hablamos de que las variables tienen como dos aspectos importantes a considerar. Uno es tratar de entender la relación entre las variables, ¿sí? Para lo cual, bueno, aparte de las variables de interés para mí, tengo que ver cuál voy a considerar que es la variable predictor y cuál es la variable de respuesta según mi interés. Y después ya vimos en cuanto a la clasificación de las variables, ¿sí? Cuáles son variables cualitativas, cuáles son variables cuantitativas, y estuvimos hablando de la forma de resumir cada una de estas variables según las características. Obviamente las variables cuantitativas son mucho más versátiles, ¿sí? Y además vimos que las podemos categorizar si queremos. Siempre tomen el dato primario como, si es un número, tómenlo como un número, y después al momento de analizar, uno puede trabajarla, puede categorizarla, formar intervalos, puede hacer muchas más cosas. Si uno la toma desde el principio como una variable que podría ser numérica, la toma como una variable categórica, después no se puede volver atrás. Entonces, eso es algo importante. Entonces, vimos cómo se resumen, hablamos un poco de las tablas, vimos algunos de los gráficos que se pueden usar frecuentemente y vimos en un gráfico, ¿sí? Perdón, una tabla de una publicación, como esto que vimos y vimos cómo se calcule, qué significa y demás, es el ABC, porque está en todas las publicaciones. Y si ustedes hacen un trabajo, por ahí no van a poner todo en la tabla, pero van a analizar una por una las variables, empezando por esto, por cuál es cuál es la distribución de estas variables, cómo son, cómo se ven, y de esa tabla que veíamos al principio, compleja, que no nos decía nada, vamos a tratar de buscar uno o dos valores, ¿sí? Que nos permitan resumir y entender cómo es esta variable, cómo está distribuida, dónde está la mayoría de mis pacientes, qué valor representa mejor a mi muestra, ¿sí? Y a partir de eso van a pasar al paso 2, que es lo que van a ver mañana con Inés, que es empezar a jugar con asociaciones, ¿sí? Y ver cómo se miden y cómo se determinan. ¿Estamos? ¿Quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Entendieron? Bueno, algunas cosas tal vez les parecen muy fáciles, otras para les van a parecer más complejas. La idea es que lo que les dijo Graciela, les van a llegar unos ejercicios para hacer, ¿sí? Y después van a tener las respuestas para autocorregirlos. La idea de los ejercicios, en realidad,
los pueden recibir hoy o mañana, pero los tienen que hacer después de mañana porque mañana tienen parte de los contenidos que van a necesitar para hacerlos. Pero la idea es... Ay, gracias, Norma, Mercedes. La idea es que les sirvan de ejercitación para el examen, porque si por ahí uno no lo hace como ejercicio, después les va a resultar como el día del examen van a tener los conceptos más teóricos y les va a faltar la aplicación práctica. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Florencia, excelente. Bueno, vayan siguiendo las clases, porque no sé si vieron el programita, que el último día en realidad es el examen. Así que... Sí, así hay que ir llevando todo el día. La última clase igual es una integración, pero tienen que llevarlo ya todo el día para poder integrar. Claro. Bueno, entonces Florencia, mañana van a estar con Inés y bueno, ¿cómo estás en la apertura mañana? Mañana tengo que dar una clase más o menos a la misma hora, así que no sé si voy a poder estar, pero Inés se va a manejar re bien, no se preocupen. Bueno, igual mándame la presentación de cómo Sí, la sí, sí. presento a ella. Dale, sí, no hay ningún problema. Bueno, Dale. Bueno, Gracias y vieron a que también, ustedes. no, al contrario, vieron que también tienen la clase, el PDF de esta clase ya en el campus disponible, así que bueno, ya pueden ir. Y tienen un material de consulta también, También. no es obligatorio, pero bueno, si alguien quiere profundizar un poco más, tiene un material de consulta. Sí, es bibliografía que siempre es útil en algún momento. Bueno, Florencia. Chao, me despido. Nos vemos. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Chao, gracias. Los esperamos. Chao, hasta mañana. Mañana. Gracias. Hasta mañana.